Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Hoy estoy acompañada de una compañera no solo de profesión, sino también de espacio terapéutico. Hemos compartido también muchas Ujú. horas en el centro de Barcelona, de Somos Estupendas. Ella es Clara y es, de hecho, psicóloga dentro del equipo presencial de esos terapeutas maravillosos que hay dentro del equipo de Barcelona. Así que, bueno, Clara, pues qué ilusión tenerte también por aquí, por este espacio, que creo que todavía no te habían conocido, ¿no? Las personas que nos escuchan. Efectivamente. Hola Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues es que guay que estés y eso, bienvenida también a este espacio, porque sí que quizá hay alguna persona que nos escucha que sí que conoce a Clara porque pues está al otro lado en Somos Estupendas y ha escuchado como algún otro podcast que ha hecho para Somos Estupendas, Ujú. pero hoy queríamos traer a UNIP, traer a este espacio de profesionales una herramienta que estoy segura de que muchos conocéis, porque es una herramienta que quizá nos han hablado más de ella dentro de la carrera, pero siento que no se le dio como la importancia que merece, ¿no? Siento que es una herramienta que puede ser súper útil. Ahora Clara también nos va a hablar sobre ella y de qué forma podemos ampliar esa utilidad. Y siento eso, que puede ser súper útil, pero que, bueno, como que se nombraba en forma de pinceladas o que se trabajaba, pero realmente sin conocer hasta qué punto podía ayudarnos o servirnos como un mapa dentro de un proceso terapéutico. Así que estoy segura de que este episodio pues os va a gustar mucho en ese sentido, ¿no? Como a nivel práctico, qué herramientas me pueden servir, que esto a las psicólogas nos encanta, ¿no? El saber, el tener formación, el tener información y el tener herramientas. Y vamos a hablar, porque me estoy enrollando muchísimo y todavía no he presentado el tema, aunque ya lo conocéis por el título del episodio, vamos a hablar sobre el análisis funcional. Ujú. Entonces, aunque seguramente muchas de vosotros lo conozcáis, yo, Clara, empezaría por hablar de qué es para ti, ¿no? De qué diríamos que es el análisis funcional, ¿cómo lo definirías tú? Sí, el análisis funcional es una herramienta de intervención y de evaluación que entronca dentro del análisis de conducta y la psicología basada en la evidencia, y lo que busca es establecer relaciones funcionales entre el contexto y el comportamiento de la persona. Y aquí por relaciones funcionales entendemos relaciones de causa-efecto. Entonces lo que busca es analizar qué antecedentes, o sea, qué relación hay entre antecedentes, conducta y consecuentes, y entonces poder hacer intervenciones más efectivas y mejorar a lo que nos dedicamos, que es esto de la explicación, el control y la modificación del comportamiento. Ujú. Qué guay. Sí, además es que es muy interesante porque siento que lleva como a la práctica esa parte de la teoría de que todo lo que nos ocurre es multicausal, ¿no? Entonces siento Ujú. que nos ofrece como un mapa supervisual a la hora de tener en cuenta pues qué puede estar explicando lo que le está ocurriendo a la persona, ¿no? Y justo te voy a preguntar eso, ¿para qué puede servirnos? ¿De qué forma podemos darle esa utilidad o por qué puede ser interesante plantearnos esa utilización dentro de terapia? Yo creo que aquí, para mí, es la fascinación que tengo yo ahora con el análisis funcional. Bueno, que estoy de acuerdo contigo, con que creo que en la carrera no se trabaja de manera muy poco atractiva, como para que queramos Sí. aprender a utilizarlo, y para mí ha sido en formaciones posteriores que me ha parecido interesante dedicarle más tiempo. Entonces, el análisis funcional ayuda, yo diría, a dejar de especular y a ser más objetivos en el trabajo. Un ejemplo, si un día se te estropea internet y no funciona, ¿no? Y te pones a hacer un montón de cosas, desconectas la wifi, apagas el ordenador, desconectas la wifi físicamente, ¿no? Los plomos, haces un montón de cosas y hay un momento en el que funciona. Y tú dices, jo, qué bien. Pero no sabes muy bien qué es lo que ha hecho, qué tecla has tocado, o si ha sido una acumulación de teclas o la última o tal, que ha hecho que se genere el cambio. Entonces, con análisis funcional, como se va exactamente a dónde se da esa interacción en la que hay atasque, ¿no? Porque eso que hace la persona le lleva a estar en el círculo vicioso todo el rato, vamos a intervenir exactamente, digamos, donde está el problema. Eh, y eso además nos libra de hacer muchas especulaciones de lo que pasa, que es algo que como seres humanos hacemos de normal, ¿no? Nos preguntamos todo el rato qué hace la gente, por qué hace esto, para qué lo hace. Y yo entiendo que los psicólogos o las psicólogas tenemos que aportar un plus ahí, que no sea solo una mente humana normal pensando, ¿no? en por qué pasan las cosas. Y el análisis funcional, formarnos en esto, permite librar de esas especulaciones y decir, vale, pues vamos a atacar a estas teclas, vamos a ir hacia aquí, porque aquí es donde vemos que la persona está repitiendo patrones todo el rato.
Y luego yo otra utilidad que también le he visto en terapia, porque yo los hago conjuntamente, luego entraremos más en el caso, ¿no? Pero yo los hago conjuntamente con las personas con las que trabajo, es que veo que libra de mucha culpa, porque entienden a mí me alivia mucho hacer esto a corto plazo, ¿cómo no lo ibas a hacer? ¿No? Yo les devuelvo mucho el ¿cómo no te ibas a poner tú a hacer todo esto si que todo el mundo va a querer librarse del malestar? Pero luego conectar con las consecuencias a largo plazo, que son por las que viene la persona, pero las contacta con ellas como de manera muy general. Y entonces cuando te vas a ejemplos muy claros del análisis funcional, se llevan el, perdón, vale, pues de esto que yo hago en concreto en esta situación, tengo estos efectos, con lo cual, si trabajamos el que hagas otra cosa, es probable que encuentres otras consecuencias. Y entonces Ujú. devuelve como mucho control también a la persona de, venga, vamos a probar a hacer otra cosa que tú sí que puedes hacer y no se queda en las generalidades. Ujú, ya. Sí, es muy interesante esta parte que decías, como de bueno, de dar como control y también de desculpabilizar, que para mí es como algo súper importante porque cuando viene esa persona con esa demanda terapéutica, en muchas ocasiones también hay como esa autoculpabilización de lo que me está ocurriendo, ¿no? Y de Ujú, no poder hacer una cosa diferente. Es decir, yo no ujú, puedo hacerlo sola, no puedo hacer algo diferente, estoy constantemente repitiendo el mismo tipo de patrón, estoy constantemente sintiendo esto y no puedo salir de aquí. ujú, Y dentro del análisis funcional, aunque ahora lo veremos, también hay como una columna, ¿no? Un factor importante a analizar que es los mantenedores. Ahora tú lo ujú, explicarás mejor seguro que yo, pero todas aquellas variables o factores que están manteniendo eso que te está ocurriendo, ¿no? Entonces ajá, también creo que dan como una explicación a la persona de qué hace imposible, entre comillas, que no lo estés haciendo de una forma diferente. Hay ujú, muchas, hay muchos factores o variables que están haciendo imposible que tu sentir o tu hacer sea diferente. Entonces creo que para la persona entender que hay causas que mantienen eso que está pasando, también ujú, puede ser muy liberador, porque es como, ah, vale, que no es algo que tenga que ver con mi culpa o con mi responsabilidad, o es que ujú, soy débil, o es que no soy lo suficientemente fuerte. Es que hay todo un sistema, ¿no? de ujú. variables que mantienen eso que está pasando. Sí, de hecho, además, precisamente todo va del contexto en el que estás, es el que despierta esas emociones, esas sensaciones, ¿no? Esa experiencia interna, digamos, y eso que estás haciendo tú. Entonces, salimos un poco de esta es tu personalidad, es que tú eres así, a en este contexto tú has aprendido a comportarte de esta manera y esto es lo que se genera. Entonces, eso puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Como que se devuelve el control a lo externo, al contexto, pero realmente es que estamos ligados constantemente a contextos. No somos no como un ser individual ahí en nuestra burbuja, sino que siempre estamos en situaciones que provocan cosas. Entonces, yo, como lo uso siempre, totalmente vivo esta sensación en los pacientes. Eso no significa que no haya que trabajar otras cosas de culpa y tal, ¿no? Pero de repente dicen, Ya. pues fíjate tú que podría ir por aquí y no soy Sí. tan desastre, ¿no? Yo como pensaba. Claro, sí, sí, como que al paciente también le sirve como un mapa, ¿no? Ujú, Y no solo a nosotras. Y también, claro, me llamaba la atención una de las cosas que decías, y es que sueles hacerlo, el análisis funcional en terapia junto con esa persona, ¿no? ujú. Explícanos un poco esta parte, ¿Cómo se hace? porque sí, porque también pensaba, yo, por ejemplo, lo que aprendí en la carrera era que nosotras teníamos que hacer, o sea, como si fuera una herramienta únicamente Nuestra. profesional, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo haces tú esto, no? ¿Lo haces con la persona? ¿En qué momento, no? Porque también pienso, ¿en qué momento de todo el proceso Ajá. es interesante utilizar esta herramienta? Pues mira, yo hago, a ver, hay varios tipos de, yo ahora estoy haciendo un máster en análisis funcional, entonces ya también estoy viendo que también es mucho más complejo a lo Claro. mejor que otras cosas que yo había visto antes, pero yo utilizo uno muy sencillo porque es sencillo también para mí y es sencillo para la persona para poder aprender a hacer otras cosas, ¿no? Y entonces yo prácticamente desde la segunda visita. La primera visita bueno, en Somos Estupendas trabajamos de una manera específica, ¿no? Con la primera visita, digamos, mi primera visita, una vez que se me ha derivado y tengo la información, eh, a mí me gusta ver qué deja la persona de hacer cuando siente malestar o qué hace de más, ¿no? Entonces suelo pedir una lista de cosas escritas simplemente de, venga, ¿qué has dejado de hacer? O yo qué sé, dejo de hacer deporte, dejo de hablar con mis amigas, dejo de salir, ¿y qué haces de más? Pues yo bebo más, como más, me quedo más en el sofá. Entonces, a partir de ahí,
ya en la segunda visita yo empiezo a plantear el análisis funcional. Hay que explicarlo y hay que pedir disculpas. Ahora explico también por qué. ¿Vale? Porque es pesado. Hacer un análisis funcional es pesado. El que yo hago es sencillo, son 5 columnas. Entonces, en la primera columna es la situación, que es el contexto, ¿no? En qué estás haciendo, con quién estás, dónde estás, esto es por la mañana, es en el trabajo, dónde es. La segunda columna es qué piensas, qué sientes, qué notas, que es, yo les resumo con la experiencia interna, ¿no? Pero es eso, pues. Y literal, hacemos como una radiografía de su cabeza en ese momento, radiografía, quiero decir. Los pensamientos tal cual le vengan, las sensaciones, tristeza, estoy decepcionada, vaya mierda, lo que sea que le venga. La tercera columna es ¿qué haces? Que ahí separamos siempre, ¿no? Con la conducta, que es lo que tú haces. Y luego las siguientes consecuencias a corto plazo, que es lo que obtienes inmediatamente después de realizar esa conducta, y consecuencias a largo plazo. Que a largo plazo a veces puede ser unas horas, a veces son unos días, a veces, bueno, no está ahí a lo mejor tan especificado. ¿Qué les digo? Les digo, yo lo siento, pero me voy a poner muy pesada en concretar mucho para hacer esto. Entonces, ya te aviso que puede que haya momentos en los que te interrumpa o te pida concretar, porque aquí también ves mucho cómo funciona la cabeza de la persona, si se va mucho, se va poco, no concreta, no te especifica, qué conciencia tiene de eso que va pasando. Y entonces, también les digo que voy a hacer esto porque busco situaciones muy concretas para poder, uno, medir cambio luego. Si estamos en una situación muy concreta, es muy fácil luego saber si has hecho otra cosa que tiene que ver con mejorar, con avanzar, o si estás haciendo lo mismo. Y porque con análisis funcional se hace mucho zoom. Es decir, se buscan situaciones, muchos ejemplos, múltiples ejemplos, para luego buscar un patrón, que entonces ahí pues ya me alejo un poco y digo, jo, fíjate que cada vez que se da esto, tú estás haciendo lo mismo y obteniendo lo mismo, pero necesitas ir muy específicamente. Y luego también es importante pararse de esta manera porque, porque la persona, o sea, no podemos pedirles un registro si no les hemos entrenado a cómo se hace. Bueno, no podemos pedirles nada si no les hemos entrenado a hacer eso. Entonces yo no puedo pedir, tú registra esto como sea. Yo me tengo que poner en sesión, que vea cómo es, y una vez que está hecho sí que puedo decir, venga, pues esta semana, las veces que te venga ansiedad, ve escribiendo aquí y a ver qué vas haciendo, qué dejas de hacer, y ya lo miramos en sesión y corregimos. Y yo creo que he respondido a tu pregunta, ¿no? No, sí, perdón, mira, me he dado cuenta de otra cosa. Y esto entonces lo puedes ir haciendo durante todo el proceso y esperar que cambie, porque precisamente si tú estás buscando que la persona empiece a hacer otras cosas, empiece a generar un cambio, es normal que al principio, mira, pongo el ejemplo de la ansiedad, ¿no? Pero que con la ansiedad tú hacías estas cosas y ahora encontramos que haces otras. Y el análisis funcional es una herramienta viva, tiene que ir cambiando y está bien porque está mostrando el reflejo de que precisamente la persona mejora. Si todo el rato salís lo mismo, no estamos tocando donde toca, digamos, no estamos modificando lo que hace falta. Sí, que eso también me parece como súper importante, que sea como algo dinámico, ¿no? Que sea algo plástico que nos sirva a lo largo del proceso para ir identificando en qué punto estamos, para ir revisando Eso qué es. cosas han cambiado y qué cosas seguimos necesitando trabajar. Entonces, es como un mapa, ¿no? También para mí es como muy guay hablar de ello como un mapa, porque a lo largo del proceso surgen tantas cosas, aparecen tantas Sí, nuevas variables, tantas nuevas situaciones que a veces tenemos tanta información, tanto el paciente como, como nosotras como terapeutas, que dices, necesito un ancla que me lleve a dónde estábamos, a dónde queríamos llegar y a dónde estamos ahora, ¿no? Y eso es un poco ese análisis funcional de, vale, vamos a coger esta hojita, que es como eso es. nuestra ruta, nuestra guía, y ver, ¿no? Un poco dónde estamos e ir cambiando, bueno, pues diferentes variables. Entonces, eso también como que me ayuda mucho a anclarme a volver y a no disiparme entre tantas cosas nuevas que puedan ir surgiendo, ¿no? Sí, porque además la idea es plantearse unos objetivos terapéuticos y Mm, entonces a partir de esos objetivos es, vale, pues ¿por qué no estamos llegando aquí? Y entonces eso, ya. empezamos a analizar. Y otro efecto que yo también veo que tiene el pararte con la gente a hacerlo es que da mucha estructura. O sea, el análisis funcional, este planteamiento, ¿no?, de columnas es más didáctico que real, si quieres. O sea, la conducta es todo el rato, es continua. Y entonces de repente plantamos aquí esta secuencia y cortamos, ¿no? Como si fuese una peli, como ahora Ya. vamos a hacer esta escena. Pero eso a la gente le da mucha estructura y entonces lo empieza a ver mucho más claro, empieza a ayudar también a ser mucho más consciente de en este momento concreto tú qué notas y entonces qué empiezas a hacer.
Y por eso para mí es que es básico de cualquier... Yo lo hago en cada caso, porque además es transversal y como va la funcionalidad, no va la topografía, encaja con cualquier problema. No hace falta, no es exclusivo Guay. de X trastorno psicológico. Ujú. Qué guay. Bueno, y ya creo que con esto también has respondido como una pregunta que quizá muchas de las personas que nos escuchan tenían, ¿no? ¿El vale para cualquier, para cualquier situación? Pues sí. Vale, pues yo para aprovechar como todo el tiempo que tenemos, Clara, si te parece, vamos a hablar de ese caso que has traído porque Ujú, para poneros en contexto, pues a Clara le parece como una idea muy guay el traer un caso, ¿no? Y, por supuesto vamos a disgregar los datos y no va a ser identificable la persona. Pero vamos a hablar de un caso real que ella tuvo con quien utilizó el análisis funcional para que también vosotras pues, podáis entender bien o podáis ejemplificar cómo se lleva esto, ¿no? A la práctica y de ujú. qué forma puede ser útil. Entonces, si quieres, Clara, podemos empezar un poco introduciendo el caso, ¿no? Poniendo en contexto, pues, esta persona, cuál era su demanda inicial, para qué Ujú. iba, cómo estaba, un poco, bueno, lo que tú a partir de aquí ya consideres está bien. Vale. Bueno, decir eso, que quería decir también que contacté con la persona para ver si, igualmente, aunque no Ujú, vamos a dar datos muy específicos, para ver si ella estaba de acuerdo con que esta información se hablase de ella y dijo que ningún problema. La verdad que a mí es un proceso terapéutico que me gustó mucho. Ahora veréis por qué, pero me gustó mucho y me gustó mucho trabajar con ella. Bueno, es una mujer de 35 años que es enfermera y que consulta por temas de, resumir un poco, temas de hipocondría, ¿no? De que tiene mucho miedo a la muerte, mucho miedo a enfermarse. Hay una historia en su familia de un trasplante de hígado, un cáncer, otro cáncer. Entonces, bueno, como que está ahí muy, muy conectada a experiencias de enfermedad que se han vivido muy angustiantemente. Se dedica al mundo sanitario, ¿no? Pero tiene problemas para ir al médico, intenta evitar hacer chequeos. Y entonces ella comenta que esto ya le ocurre desde la universidad, que ya se rayaba, pero que ahora pues, ha llegado estos últimos 2 o 3 años a ser una cosa más limitante. Y también habla de, bueno, en cuanto a la relación con su familia, tiene muy buena relación, pero sí que explica que, bueno, que su madre ha sido una madre como muy sobreprotectora, muy encima de ella, que ella entiende que es porque su abuela, la madre de su madre, tenía un trastorno por alcoholismo, y entonces pues fue una madre más descuidada. Y su madre, precisamente para no parecerse en absoluto a la abuela, pues todo lo contrario, ¿no? Empezó a volcarse muchísimo en su hija. Eh, y hay dos hechos de los que habla ella que una es, bueno, enterarse de las conductas alcohólicas de su abuela, y el otro, a ver que lo tengo por aquí. Bueno, a conocer que había problemas en la familia, empieza a descubrir, jo, pues mi familia no es perfecta, ¿no? Y empiezan a trastocarse también ahí cosas. Entonces, viene con estas dos demandas, con cómo gestionar esta situación con su madre y pues, sobre todo también con los temas del miedo a la muerte, de las sensaciones físicas, de cómo hacer todo esto. Entonces, bueno, hemos hablado antes de que si sería posible compartir análisis funcional, no es posible, entonces yo os voy a contar más o menos lo que hemos ido haciendo. También deciros que entre la sesión 1 y la 9 fuimos registrando un montón de ejemplos de este tipo, ¿no? De qué cosas hace ella cuando le viene lo que llamamos bueno, le pusimos, yo pongo nombre, les busco que pongan un nombre a esta radiografía que decimos de la segunda columna, ¿no? vale, No es un nombre técnico, a veces la gente viene con muchas ganas de tecnicismo. ya. Yo creo que esto no tiene mucha utilidad, es algo que a ti te sirva para identificar qué está pasando, ¿no? Y Ujú, vemos ese patrón del que estamos hablando. sí. Entonces ella hablaba de que cuando, por ejemplo, una situación que decía, le venía la regla, ¿no? Y entonces en su cabeza era de dónde viene, mierda, angustia, miedo. Estoy leyendo literal su análisis funcional, ¿eh? A ver si me encuentro algo, posible cáncer de colon, ¿qué hago? Volver a los laxantes, volver a la fruta, tal. Y este es el círculo vicioso. Os pongo el ejemplo de regla, pero también hay de me tengo que ir a hacer una ecografía, voy de camino al trabajo y se activa todo esto. Y lo llama el allá vamos, como ahí viene, ¿no? Allá Vale, vamos. Ella lo llama vale. así. Entonces empezamos a ver qué cosas hacía con el allá vamos encima. Y todas las cosas que hacía era
tenían que ver con aliviarse a corto plazo, ¿no? Desde, pues estaba la regla, volvía a mirarse, ¿no? Se miraba todo, donde estaba la sangre, se lavaba las manos, se iba a la cama, se ponía a darle vueltas, mirar en Google, ponerse a hacer respiraciones, todo cosas que en el corto plazo la aliviaban, pero en el largo plazo es que estamos en lo mismo. Estás en un chequeo constante, estás en un darle vueltas constante, estás en evitar visitas al médico, evitar consultas, bueno. ¿Qué pasó entonces? Que eso, de la sesión 1 a la 9 nos dedicamos a hacer ejercicios de distanciamiento del malestar. Es decir, de que ella pueda estar en presencia de eso, sostenerlo y poder hacer otras cosas que no sean aliviarse a corto plazo. Muy resumido, ¿no? Que tenga que ver con continuar con su vida, que no paralice tanto. A lo mejor no tienes que ir a lavarte las manos tanto. A lo mejor no tienes que estar mirando en Google tanto. A lo mejor, porque todo eso es tiempo perdido luego y energía dedicada a una cosa que va a volver, que tú buscas quitarte y va a volver. Yo explico esto de que nos dedicamos a hacer todo esto, pues, con metáforas, con ejercicios experienciales, con mindfulness, entendido como nota cómo tu atención se va a la ya vamos y tú tienes que volver a centrarte, porque en la sesión 10 tuve una visita y le encuentran unos pólipos. Entonces, si todo esto se activaba, digamos, con cotidianidades tipo me baja la regla, hoy me duele un poquito la cabeza, ahora le han encontrado unos pólipos, ¿no? Entonces le hablan de que es un posible cáncer, de que hay que analizarlo, que parece que no son malignos, pero que hay que confirmar. Entonces, claro, si el otro estaba, digamos, bueno, activándose habitualmente, ya os digo, con estas cotidianidades, ahora ya esto se dispara muchísimo. Total. Pero como ya hemos trabajado cosas, o sea, ya en sesión se han hecho cosas, pues ahora venga, nos ponemos directamente sobre todas estas pruebas que le va a tocar hacer. Entonces os hablo de cosas que ella empieza a hacer diferentes, a conductas alternativas, notando el allá vamos, notando, ahora aquí está todo, y el me voy a morir joven, ¿no? Porque esto no lo he comentado, pero también le venían mucho los pensamientos de me voy a morir joven y entonces las conductas es, pues no ahorro, no tengo planes, no, o sea, porque total, como me voy a morir, me creo ese mensaje y la vida, pues eso, vuelve a limitarse mucho si no hay ciertas proyecciones de cosas que sí quiere hacer. Pero dice, ¿para qué? De esta manera se alivia, no sufro, pero a largo plazo se pierde cosas. Bueno, pues con esto empieza a no mirar sus informes, porque claro, sabe que le aparecen en la Meva Salud, los mira, pero no entiende, entonces se aumentan las rayadas, tiene consulta al día siguiente, trabaja en un hospital, es decir, lo va a poder saber pronto. Aprender a no mirar, seguir haciendo lo que estaba haciendo y ya consultar cuando esté en sesión con la médica. También cuenta una situación en la que eso, está sentada en consulta, está la médica delante y ella está escribiendo y la otra está histérica por dentro, le quiere decir de todo, pero dime lo que ha salido y es capaz de estar ahí y esperar a que la médica le hable y le cuente. Otro día vuelve la endocrina también de una evaluación y le vino el bajón y con eso dice me voy a la piscina, cosa que antes me habría quedado en casa, en el sofá. Aquí vuelvo con que sean situaciones muy concretas, es muy fácil medir, vuelvo del médico, me quedo en el sofá o me voy a la piscina. Si nos quedamos en las generalidades es más difícil medir cambio, pero con el análisis funcional como te obliga a ir a situaciones concretas, luego la gente puede medir, y yo también puedo medir más fácilmente si hace una cosa o hace otra. Claro. Bueno, también con esto de la madre sale un patrón ahí muy de cuidadora y entonces ella también se ve, sobre todo, cuando le entran las ganas de cuidar a su madre. Su madre se puede mostrar más o menos victimista, lo estoy resumiendo un montón. Se puede mostrar así, entonces a ella le viene la sensación de culpa y tengo que cuidarla y entonces empezaba a dejar de hacer muchas cosas que ella querría hacer por no hacer daño a su madre, ¿no? Y entonces, ¿qué en cambio se ve haciendo aquí? Pues le voy a decir que esto me ha sentado mal. Le voy a pedir que esto no me lo haga, que ya lo hago yo. Y entonces de nuevo ahí no se le van las ganas de cuidar, es que eso no se va, pero ella empieza a hacer otra cosa. Entonces en la sesión 15, efectivamente le encuentran 2 nódulos y le dicen que van a coger una muestra porque es posible cáncer de tiroides. Es decir, para mí lo llamativo de este caso es viene con un miedo a, que ya ves tú, no tiene por qué darse, y se da. Pero se da habiendo trabajado antes ya cosas. Entonces, ¿qué supone esto del cáncer? Bueno, que puede haber
o posibles controles anuales y ya, o una operación si es grave, pero tú notas en sesión, como te lo cuenta, conectada, porque no está evitando, no está conectada, pues está tranquila. Y ella está también muy alucinada, porque dices que esto antes, inviable. Y entonces en la sesión 16 viene y efectivamente tiene cáncer. Le confirman que tiene cáncer de tiroides, que tiene un buen pronóstico, que en principio es una cirugía y ya está. Y entonces que ella explica eso, cómo lo empieza a vivir con distancia, de otra manera. Está ahí, pica y suena y hace ruido, pero es capaz de dejarlo un momento de lado y seguir. Y sigue con su vida, sigue trabajando, va a la piscina, queda con sus amigos, sigue haciendo cosas. Empieza a plantearse esto de ahorrar. ¿A mí qué me gustaría? Joder, si me hago unas opos, si me hago interina, cosas que Wow. antes eran inviables en esa mente de me voy a morir joven y me va a pasar algo, ¿no? Se le destapan nuevos miedos, ¿no? Porque ahora si hay quimio, radio, ¿no? O sea, el sistema va a funcionar igual, la mente se va a activar con eso igual, pero ella no deja, ahora sí que no deja de hacer. Y nada, hicimos 2 sesiones más y cierre. Y luego ella, me gustó mucho que cerró con una metáfora que decía, la terapia es como una mano que te acompaña a caminar en la tormenta, cuando estás tú sola con la tormenta o la niebla y no ves nada. Y esta fue no sé si tal vez he resumido un montón, pero este fue el caso. Entonces, ahí el análisis funcional para mí jugó un papel de mucho conocimiento, para ella, de mucho trabajo en ver que puede hacer otra cosa en situaciones muy concretas y que cuando, es que es que yo sigo alucinando con que le diagnosticasen cáncer, pero que cuando vino el diagnóstico había puesto en práctica ya cosas, se había entrenado, por eso digo, no podemos pedirles hacer cosas que no les hemos enseñado a hacer, pues pudo seguir y en verano cerramos. Wow, es un caso alucinante, ¿eh? Es llamativo, sí, es llamativo. Es muy llamativo y qué bien, siento que bien trabajado porque qué difícil. Qué difícil que vayas por algo que luego se confirma, porque hubiera Claro, sido, o sea, lo más fácil o entendible, ¿no? Es que para una persona con ese miedo, con esa anticipación de voy a tener cáncer o me voy a morir joven, que te den el diagnóstico de cáncer cuando estás en esas en ese creencias, en esos miedo. pensamientos, Mm. también siento que hace como muy posible que pienses a ver si me explico, ¿no? Eh, que des como mucho poder a lo que piensas, ¿no? Ok, Que sí, los pensamientos que tú tienes adquieran como una posible verdad, ¿no? Cuando ya sí, sabemos que los pensamientos solo son contenido de nuestra mente, que no tienen por qué estar ligados a la realidad y que no total. tienen ningún tipo de fuerza a la hora de prever o de anticipar nada. Que yo esté pensando algo no significa que vaya a suceder y que yo lo Eso piense es. 50 veces no da más fuerza al pensamiento ni a que eso vaya a ocurrir en un momento dado, ¿no? Ujú, Pero dentro de este caso pienso que fácil hubiera sido que hubiera confirmado ujú, sus ujú. hipótesis o sus Ujú. miedos y que se hubiera ella misma como o sea, me sale como revictimizado, que no es un poco esta la palabra, Ya, ¿no? ya. Pero un poco como desde ahí, que se hubiera Comprar el vuelto ya a meter discurso. en ese Sí, bucle, sí. sí, Ujú. sí, sí, total. Entonces, Sí. creo que ese análisis también a ella como que le servía mucho para entender de dónde venía, ¿no? Todo lo que le estaba surgiendo y poder tomar esa distancia a través de ese trabajo que hicisteis. Sí, y ver los efectos. Yo creo que lo que Ujú, también es muy potente del análisis funcional y de ser específica con las situaciones es que la gente viene porque contacta con las consecuencias a largo plazo, es decir, contacta con las pérdidas, pero sí, contacta de manera muy superficial y muy general. No aterriza con que es eso que he hecho yo en ese momento lo que ha generado esto otro a ya. largo plazo y por eso estoy aquí en lo mismo. Entonces aquí es eso, en esas secuencias que hicimos como de peli, si quieres, no de serie, que cortamos aquí es, vale, vamos a hacer otra cosa y obtienes otra cosa. Y ya va así otra vez, venga, de múltiples ejemplos haciendo esto, se empieza a generar un patrón ahí mucho más flexible, menos evitativo. Entonces ella, también tengo que decir que, y esto es clave, hubo muchísimo compromiso terapéutico.
hubo muchísimo trabajo fuera de sesiones, hubo muchísima entrega, entonces es verdad que si no, mucho análisis funcional, si la persona no se implica Ya. y yo no me implico, ¿no? Se genera ese vínculo, esto no es viable. Pero yo creo que sí, que le ayudó eso, ya a ver las secuencias, ¿no? De, ya estoy yo otra vez con esto, aquí ahora a ver qué. Yo ya sé lo que va a venir. Y si Ujú. eso no se conecta de manera muy específica, yo creo que es más difícil, o puede ser más difícil prever y luego echar mano. Y dices, vale, Ujú. ahora lo veo, pero ¿y ahora qué? Pues ya hemos sacado una conducta alternativa, una otra cosa que puedes hacer aquí. Venga, y has obtenido esto, pues adelante. Ya, claro. Pero total lo que dices, sí, podría. Yo el día que me dijo esto me quedé expectante, digo, bueno, pues vamos a ver ahora cómo, si lo que hemos hecho se pone en práctica, si se tira todo para atrás o qué pasa con esto, pero es verdad que podría haberse revertido, podría haber ido hacia otro lado. Ujú, sí, o que pudieran haber surgido nuevos miedos, ¿no? Pues ahora tengo el Ujú. pensamiento de que me voy a morir. Y entonces pienso que me voy a morir mañana y pienso que va a ser real porque pensé antes que iba a tener cáncer y ya ha sucedido. Ajá, Luego, sí, todo aquello que piense puede que se confirme en un sí, momento sí. dado, ¿no? Mm. También era como muy llamativo eso que te decías, ¿no? Como que en un principio, si no tienes como ese análisis o esa estructura, tus conductas o tus pensamientos o tu sentir parece que son cosas aisladas, que no Ujú, hay una ujú, relación, ¿no? Entonces también siento que cuando hay esa relación puedes identificarte a ti misma dentro de ella, que es ujú, lo que decías ahora de, vale, me estoy notando en ese allá vamos, ¿no? Y después sé que ujú. va a pasar esto, 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 entonces tengo como más capacidad para poder elegir interrumpir esa secuencia, ¿no? Y también pues generar esa respuesta o esa consecuencia alternativa, que es lo que decías, y qué guay que ella pudiera seguir funcionando, es como, vale, pues he tomado distancia, sé que esto es mi patrón o mi forma como, o mi tendencia, Ujú, ujú, o lo que me está ocurriendo es esto, pero yo aún así decido seguir funcionando porque he entendido que las consecuencias a largo plazo pues son tales, ¿no? Entonces ese seguir funcionando, que tan importante es también para a través de la experiencia poder integrar creencias alternativas o más positivas que las que yo tenía, también entiendo que era como muy reparador para ella, ¿no? Que le ayudaba como mucho ese seguir funcionando en su día a sí, día. total, puedo hacer otra cosa. Con el Ujú, allá vamos, puedo hacer otra cosa. Y sí, sigue viniendo, y ya te digo, luego miedo a la quimio, miedo a tal, pero no me paraliza. O sea, yo creo que la clave es eso, es generar cualquier terapia, no solo con ella, pero generar flexibilidad. Y sí. entonces sí, la verdad que fue un caso muy, muy gratificante en ese sentido. Bien. Y creo que también ayudó que ya ella de por sí sí que no era una persona, lo voy a decir así, no con el cliché, pero como era más racional. O sea, esto que comentabas de, me podía haber creído todo esto, ella ya venía de una historia de, no soy yo mucho de energías, no soy yo mucho de creer en cosas, no soy yo mucho de esto, ¿no? Pero claro, es verdad, es que te pasa esto y dices, bueno, sí, a ver si estoy yo más iluminada de lo que pienso y tengo Sí, más poder del que pienso. Entonces, bueno, ya. sí, salió bien, salió bien. Ujú. Bueno, pues enhorabuena también, Clara, por ese caso. Estoy segura de que lo llevasteis de forma conjunta porque, pues por su Sí. compromiso, por su implicación, por su confianza, pero bueno, también eso pues entiendo que era en gran parte gracias a ti, ¿no? Gracias a ese vínculo que fomentaste o gracias a cómo le explicaste pues la funcionalidad del análisis funcional o de lo que estabais trabajando, que también para que algo funcione tienes que creer tú en esa herramienta, pero también la paciente, y que la Ya. paciente crea en esa herramienta también depende de en qué medida nosotras como terapeutas nos sintamos cómodas o le veamos un sentido, ¿no? Ujú. Así que enhorabuena por ese caso y también gracias por traerlo aquí. Y bueno, no sé si esa paciente nos escuchará o no, pero sabe que íbamos a hablar de esto, sabe que lo ibas a llevar a algún lado. Ujú, ujú. Así que, bueno, pues gracias, aunque no nos escuche, y gracias a ti, Clara, por haberlo traído y compartido aquí, que me parece como súper esclarecedor para también llevar a la práctica, pues, esa estructura, ¿no? Del análisis Ujú. funcional. Sí, yo muchas gracias a ella, eso lo escuché o no, pero bueno, ya se las di en persona y se las he dado por Mm, mail. Y muchas gracias, sí, también a vosotros, al equipo de UNI, por permitirme, bueno, hablar de esto. Yo creo que también eh, creo que está muy demonizado, ¿no? Por eso lo que contábamos antes de cómo nos lo explican en la carrera, cómo se utiliza. Entonces yo creo que yo agradezco eso, la oportunidad al menos de haberlo facilitado, de haberlo
intentar hacerlo un poco más atractivo si a alguien le interesa o lo quiere utilizar, porque de verdad que yo creo que es una que es esa herramienta para mí de verdad que da un plus de profesionalidad en el trabajo, por lo que Sí. explicaba antes. Sí, totalmente. Y yo cuando pienso en el nombre y pienso en mí en la carrera, pienso, qué aburrido. Sí, eso es. Ahora estar completando, haciendo el análisis Sí. funcional, me parece aburridísimo. Mm. Pero creo, lo que tú decías, creo que está demonizado o desactualizado o que, Está mal vendido. Yo sí, creo que mal está mal vendido, ¿no? vendido y luego también estoy de acuerdo, es aburrido, ¿eh? Y es para mí costoso, o sea, para mí Sí, es, y se lo digo, yo pararme aquí, venga, aquí esto, dime era esto, no, te me vas, vuelve, concrétame mucho, ¿no? Esto que dices no es no es yo qué sé, la consecuencia, es la conducta. Exige un trabajo, pero yo lo pongo eso en el propio análisis funcional. A mí con la pereza que me da ponerme a hacer esto contigo, a largo plazo, yo puedo no hacerlo y me alivio, pero a largo plazo es que el trabajo que sacamos aquí es impresionante. ya, Porque todo el rato estamos en eso. Es ya, que todo se puede analizar ahí funcionalmente. ya. Entonces, bueno, pero estoy contigo, hay que hacer una buena venta, porque si no, si no, no te lo Sí. compran. Sí, Mm. hay que hacer como, bueno, como un refresh, ¿no? Hay que darle como ese tono fresco, más entretenido, que tenga como un sentido y Que que tenga un podamos hacer sentido. algo, que podamos hacerlo vivo, ¿no? Que es también una de las partes que tú decías. Así que yo también animo a todas las personas que nos han escuchado, que al final también pues, son nuestras compañeras o compañeros de profesión. Puede ser que muchas de vosotras lo utilicéis, o puede ser que lo utilicéis como yo lo estaba utilizando también en terapia, que era, en vez de decir, o sea, yo lo utilizaba, pero de una forma como muy mental, ¿no? Como pues Ok, tengo como una idea en la cabeza, pero realmente no es lo mismo. Te ya. pierdes, te Sí, pierdes. yo creo que es por esto, sí, total. Es que es fácil perderse, sí. Sí, Por eso hay así como que que aterrizarlo mucho y por eso es pesado, sí. claro. Sí, así que bueno, pues ojalá, estoy segura de que sí, pero ojalá os haya servido este episodio y todo lo que ha contado Clara para que veáis esa importancia o esa utilidad o ese sentido, y para que también podamos llevarlo como, aunque sea desde ese trabajo, a la práctica, porque os va a ayudar muchísimo también a las personas a las que acompañamos a darles Ujú, pues esa estructura, ese control, esa desculpabilización, o sea, diferentes puntos que hemos ido viendo ujú. que tienen como beneficios, ¿no? Como positivo esta herramienta. Y bueno, pues lo he dicho, Clara, mil gracias también por haberlo traído y por reivindicar, ¿no? La importancia de utilizar esta herramienta, Ujú. que estaba Pues ahí en el muchas olvido. gracias. Muchas gracias, Isa. Gracias a ti. Y bueno, gracias como siempre a todas las personas que estáis ahí al otro lado escuchándonos, comentándonos sugerencias o comentándonos también pues vuestro sentir respecto a diferentes temas. También en este caso, si queréis compartirnos cualquier cosa que tenga que ver con el análisis funcional, también estaremos encantadas de poder leeros o escucharos. Así que gracias y bueno, nos escuchamos dentro de una semana. Así que gracias y un abrazo.